Lo voy a saludar y le voy a agradecer en mi nombre y en nombre de Ricardo, que lamentablemente no puede estar acá. Le voy a agradecer a Osvaldo Giordano, a quien ya lo tenemos, creo, en comunicación. Muchas gracias, Osvaldo. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Gracias por la invitación, un gusto como siempre. Tengo una dificultad para escucharlo, pero entonces, bueno, le reitero el agradecimiento. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. La primera pregunta es obvia, es casi, digamos, seguramente muy esperada. Tú has tenido un recorrido, una experiencia en el sector público muy importante, de muchos años. La primera pregunta, antes de entrar a lo técnico, es si alguna vez te había tocado atravesar una circunstancia tan particular, estando a cargo de las cuentas de una provincia importante como es Córdoba, digo, estando a cargo de las cuentas en una coyuntura económica tan particular como la que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. No, creo que no. Creo que a todos los que nos está tocando esto, ya sea el rol, cual sea el rol, creo que nadie nunca se imaginaba una cosa así. Por lo menos yo nunca, ni siquiera me lo pude imaginar. No sé, tal vez lo peor que nos pasó, yo estaba en AFIP en el año 2001, que fue una crisis muy dura, pero la profundidad, las características, la incertidumbre que genera esto, yo creo que es inédito. Yo creo que todos estamos aprendiendo de esto y que, bueno, agrega un condimento más a lo de por sí ya complejo. Cualquier crisis es difícil, pero cuando se plantea una de este tipo es mucho más difícil hacer pronóstico, pensar cuál puede ser la mejor alternativa y cuáles son las consecuencias de las decisiones que uno toma. Te pregunto entonces, yo estaba pensando en tu experiencia anterior en AFIP, por eso justamente te preguntaba, porque vos viviste relativamente cerca de la crisis del 2001, pero digo, ahora yendo específicamente a la provincia, ¿cómo definirías en 2 o 3 párrafos la situación antes de entrar en esta circunstancia especial que tenía, cuál era la situación que tenía la provincia desde el punto de vista fiscal, me refiero desde el punto de vista de las cuentas públicas, y cuál es la situación con la cual se ven hoy enfrentados? Digamos, ¿cómo ha evolucionado desde que se disparó la necesidad del confinamiento hasta el presente? Me parece muy, muy pertinente tu pregunta, porque es una particularidad que tenemos en la Argentina. Me parece que comparado con cualquier otro país, porque convengamos que este es un problema común planetario, pero que en la Argentina aparece en un momento de extrema debilidad. Si nosotros llevábamos año y medio largo de crisis, con impactos muy severos en toda la actividad productiva, bueno, vos lo mostraste en el índice de precio altísimo, y que eso obviamente se reflejaba en las finanzas públicas. Entonces, ya en los primeros meses del año, fin del año pasado, estaba en una situación muy, muy delicada, y en realidad la pandemia y fundamentalmente el aislamiento, ¿no?, con esa parálisis en la actividad productiva, como que le dio un golpe de gracia, profundizando tendencias que veníamos viendo de antes. No tanto la inflación, como vos lo planteaste, pero sí en una brutal caída en la actividad económica. Me parece, bueno, el indicador más elocuente por la simpleza que tiene es los ingresos de la provincia, ¿no?, que son clave, ¿no es cierto?, en las finanzas, y uno lo que ve ahí es efectivamente una brutal caída. Estamos recaudando más o menos un cuarto menos de lo que sería una recaudación normal, llamémoslo de alguna manera, pero cuando uno descompone esa caída, solo una parte de esa caída está asociada a la pandemia, al confinamiento, y hay una parte muy grande que ya venía de antes. Por eso me parece pertinente el tema, y es no solo pertinente para analizar el pasado, sino también para el futuro, ¿no? Porque como bien vos lo planteabas, cuando se termine todo esto, suponiendo que se termine en algún momento, lo que nos va a quedar son todos estos problemas que traíamos de fin del año pasado, principio de este año. En realidad viene de muchos tiempos atrás, ¿no? Pero para graficar, bueno, cuál era la situación en ese momento y cómo eso va a quedar, y va a quedar profundizado y agravado. Osvaldo, en el contexto de una brusca caída de la recaudación propia, y supongo que obviamente también de los ingresos por coparticipación,
Te pregunto quizás en algún sentido político, ¿cómo es la relación y el trabajo con las autoridades nacionales? Córdoba ha hecho algunas cosas coordinadas con la nación, no solamente con este gobierno, digo, han hecho algunas cuestiones, sobre todo en materia tributaria, de combinar con AFIP, y lo han hecho también con algunos municipios, pero digo, cuando llega el momento de decir, bueno, ¿cuánto voy a recibir de la nación? Después voy a hablar un poquito de la caja de jubilación en particular, pero en general, ¿cómo es la relación en términos políticos? Habida cuenta que todos tenemos la impresión que el gobernador Schiaretti tiene una mirada sobre los problemas que difiere de manera bastante significativa de la mirada que puede tener alguna gente que acompaña el frente que conduce políticamente la expresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Nación. ¿Cómo es esa relación política? Mira, la relación yo la tendría que catalogar como muy buena, más allá, bueno, obviamente de las diferencias que vos planteabas, pero obviamente tamizada con los enormes problemas que enfrentamos. Entonces no es fácil, digamos, llegar a acuerdos que dejen contento a todos cuando la frazada es tan chica, ¿no? Y cuando los problemas son tan graves. Pero el clima de diálogo, de relacionamiento es muy bueno, por lo menos en las áreas que yo manejo, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, diría, con algunos nos conocíamos de mucho tiempo, otros nos conocimos ahora, digamos, por ejemplo, con el equipo económico yo conocía alguna gente la conocía, otra no, es muy bueno. Yo creo que ese es un aspecto positivo porque no se ha roto la capacidad de poder dialogar, de poder discutir, de poder plantear, de poder acordar, y de hecho algunos de estos proyectos, como vos señalabas, algunos de un trabajo conjunto en temas tributarios o en algunas otras áreas, si bien como todo cambio de autoridad y de gestión genera trabas y demoras, en general se ha mantenido. Yo creo que ese aspecto me parece que es positivo y merece ser destacado. Bueno, recién hablábamos de los ingresos y de la caída de ingresos. Te llevo ahora al tema de gastos. Vos sabés que hay como un reclamo muy fuerte de muchos sectores que dicen, bueno, lo que pasa es que en Argentina el gasto público es demasiado grande, de hecho representa más del 40% del Producto Interno Bruto, y entonces se le demanda a los gobiernos. A veces tenemos una actitud que en realidad digamos, refleja una tensión, ¿no? Que pedimos que tener más servicios, pero pedimos tener menos impuestos. Me parece que eso pasa en todo el mundo, pero el Estado argentino no es muy bueno prestando servicios. ¿Ustedes qué han pensado en materia de gasto? Es decir, ¿han hecho algo para bajar el nivel del gasto si es que les parece que es elevado o si es que les parece que es necesario para compensar la caída de los ingresos? ¿Cómo están viendo la parte del gasto público provincial? Yo lo dividiría en dos planos, ¿no? Lo que es la emergencia, es decir, lo que hay que hacer de manera inmediata, porque bueno, se te cae un piano en la cabeza, ¿no? Y tenés que ver cómo enfrentarlo, y ahí, bueno, son medidas de emergencia, como por ejemplo, bueno, una baja importante en la inversión pública o algunas reasignaciones importantes en los gastos corrientes, contrayendo, ¿no? el gasto corriente. Eso lo dividiría de las cuestiones más estructurales, más de fondo, que van a un problema que vos lo sugerís, ¿no es cierto?, de lo mal que recauda la Argentina y lo mal que gasta la Argentina en las distintas áreas del Estado con temas estructurales. Eso obviamente no son cosas que sean simples, ni mucho menos que tengan resultados inmediatos, pero que son las importantes, sobre todo pensando, ¿no?, después pasada la pandemia, cómo cambiar el funcionamiento del Estado para que sea capaz de administrar mejor, en definitiva devolverle a la gente con servicio el esfuerzo que hace la gente por pagar impuestos. Y yo creo que eso es más, si bien obviamente el déficit es un problema serio, cuando no tenés cómo financiarlo, yo creo que hay un problema aún más grave en la Argentina que es más de tipo cualitativo, que es que independientemente de cuál sea el volumen de recursos que administra el Estado, el problema es que lo recauda muy mal, con un sistema impositivo muy malo, y gasta muy mal porque se pierde muchos recursos en burocracia, digamos,
en mala asignación de recursos. Y en eso yo creo que, como te digo, no son temas más de fondo, más complicados, más difíciles, pero que son lo importante. Yo destacaría mucho, ¿no? Bueno, en temas tributarios, por ejemplo, lo que estamos haciendo tendiendo a simplificar el sistema tributario con este trabajo conjunto, tanto con municipios como la nación. Hace poquito el Ministerio de Economía hizo un poco un ranking, ¿no?, de las provincias que más habían avanzado en la simplificación, y Córdoba está ubicada en el tope, y no lo digo como elogio, sino como digo, bueno, la prioridad que hemos puesto en eso, yo creo que falta muchísimo todavía por hacer por eso. Y por el lado del gasto, bueno, también hay muchos temas. Destacaría, por ejemplo, algo reciente, la reforma previsional, que es un tema central para la nación y lo es central para toda provincia que administra sus sistemas previsionales. Creo que esas son las cuestiones de fondo que nos permitirían tener un Estado que no sea una carga para los ciudadanos, así que digo, bueno, pago un montón y recibo muy poco respecto al esfuerzo que yo hago. Te pregunto, mencionaste la reforma previsional. La caja ha sido un tema siempre presente cuando se habla de las cuentas de la provincia. No te voy a preguntar si considerás que puede ser atacada de inconstitucional la ley la última reforma que se hizo, porque bueno, si pensaras que puede ser atacada de inconstitucional, obviamente no lo hubieran hecho, más allá de quienes sugieran de que probablemente lo sea. Digamos, es una discusión interesante, pero que no tiene sentido plantearla aquí. Digo, el ajuste que significa esa reducción en aquellos que sean perceptores de más de un beneficio, o que tengan otro ingreso, o que excedan el sueldo del gobernador, en fin, todos esos ajustes que se han hecho, ¿qué importancia tienen para equilibrar un poco el tema de la caja? ¿Cómo ves? La caja recibe el aporte de la nación, supongo que seguirán discutiendo, y la nación le exigirá una armonización un poco más en línea. ¿Cómo está eso? Te pregunto esto porque hay mucha gente que dice, bueno, no, aprovecharon el confinamiento para sacar esto, y si sigue el confinamiento van a sacar otra cosa, y después van a sacar otra cosa. Es decir, hay mucha gente que teme que estos ajustes continúen. Digo, al margen de las cuestiones de orden judicial, eso no estoy hablando de eso, sino desde el punto de vista técnico, estos ajustes son los últimos que tienen que hacer. ¿Qué otros pasos tendrían que dar? Mira, el tema previsional, no solo en Córdoba, en el mundo, está siempre sujeto a esta tensión asociada a cambios que tiene la sociedad. El más obvio es el demográfico, ¿no? Bueno, vivimos más, que es una buena noticia, pero desde el punto de vista previsional es un problemón, porque significa que tenés que pagar más tiempo, digamos, la jubilación. Y eso es algo que te está erosionando todos los días y que sabes que va a seguir pasando a futuro. Afortunadamente, digamos, vamos a vivir más, pero bueno, vamos a tener este problema. Y otros cambios, por ejemplo, el sistema previsional en la Argentina arrancó hace un poco más de un siglo con no solo una realidad demográfica totalmente distinta. En esa época muy poca gente se jubilaba, la mayoría de gente moría antes de llegar a la jubilación, sino también con configuraciones distintas. Si, por ejemplo, la mujer no trabajaba, cosa que ahora se ha hecho afortunadamente masiva, y bueno, también otra buena noticia, pero que también tiene implicancias desde el punto de vista previsional, y que exigen esta adaptación. Lo que vos señalabas recién, de esto que generó cierta polémica en Córdoba, de decir, bueno, si tenés un doble beneficio, tiene sentido, digamos, que un sistema previsional te pague un doble beneficio, por el hecho de que ahora, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, la pensión estaba pensada para una mujer que se quedaba sin ingresos porque era el marido el sostén, y hoy lo más probable es que, bueno, si fallece un miembro de la pareja, la otra pareja trabaja y por lo tanto tiene sus ingresos. Entonces, yo creo que estos cambios, y un poco me meto en lo que vos no te querías meter, en lo jurídico, no resuelven todos los problemas, ni mucho menos, en parte porque, bueno, trató de ser una ley que se amoldara a lo que dice la Constitución y la interpretación que la jurisprudencia hizo de la Constitución, y eso te pone muchos limitantes respecto a los cambios, más allá obviamente de los condicionantes.
Pero bueno, sí aporta un paliativo importante. ¿Resuelve todo? No. ¿Resuelve todo a futuro? Mucho menos que no, digamos, porque si sabemos que se va a agravar el problema, por ejemplo, por la razón demográfica, seguramente a futuro va a haber que hacerlo, pero sí creo que es un aporte importante desde el punto de vista tanto de la sostenibilidad como de la equidad, es decir, de que es un sistema que demanda mucho esfuerzo de todos los cordobeses, muchos que la mayoría no se van a jubilar en la caja porque no aportan a la caja, muchos que tienen ingresos muy inferiores a quienes aportan y reciben ingresos a la caja, por lo tanto creo que darle sostenibilidad y sobre todo sin afectar a los haberes más bajos es una contribución importante también a la equidad, no solo a la sostenibilidad. Pero creo que es un tema que lamentablemente no estamos acostumbrados a discutirlo, a estudiarlo, a analizarlo, a debatirlo, porque es muy obvio, muy visible, muy claro de que esto merece permanentes actualizaciones y seguro que no es la última y que va a necesitar nuevas adaptaciones en función de la realidad. De manera tal que uno debería esperar que la provincia va a tener que seguir aportando a la caja mientras no se hagan otras modificaciones financiando ese déficit. La nación también va a tener que ayudar en ese financiamiento. A ver, lo de la nación es de extrema justicia. Nosotros pensemos que hay 13 jurisdicciones que mantienen su sistema y el resto no, y la que no lo mantiene le pasó el problema a la nación. En definitiva, nos pasó a nosotros también, porque nosotros también aportamos a la nación, incluido, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que es una jurisdicción rica y que le ha trasladado ese problema a la nación. Entonces, que la nación transfiera recursos a las provincias con que mantienen su caja no es un regalo, no es un alivio, es estricta justicia, y te diría que una justicia parcial, porque están mucho mejor posicionados desde el punto de vista fiscal quienes transfirieron la caja, es decir, muchos menos problemas, y se nota, ¿no? Uno ve las cuentas fiscales de provincias con sistema previsional y sin sistema previsional, y se nota el enorme peso que tiene sobre los gastos corrientes el financiar el déficit de la caja. De manera que yo eso lo diría más bien, habría que pensar de que la nación, para ser justos, con el resto de las jurisdicciones debería ser más ágil en la transferencia de recursos. Si bien está cumpliendo ahora con la norma, lo hace con rezago, y con un país con una inflación tan alta, ese rezago implica que lo hace de manera muy, muy parcial. Y aún así, digamos, si bien la nación está cumpliendo, si bien se ha hecho este cambio que ayuda, digamos, a la sostenibilidad, sigue habiendo una necesidad de financiamiento provincial muy importante, con lo cual, bueno, con el esfuerzo de todos los cordobeses se tiene que cubrir esa diferencia.